lo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren todos bien. Verdaderamente es una alegría poder volver a conectarnos, poder vernos, aunque sea a través de este medio, pero saber que se encuentran todos bien. Agradecidos por los que nos escriben, por los comentarios. Estamos dispuestos para poder acompañar y responder cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Agradecidos por los que van compartiendo el canal, el link a otras personas. Y la verdad que es algo muy, muy lindo y muy agradecidos por todo eso. Vamos a estar en esta noche mirando un tema que a través de la palabra de Dios podemos encontrar fortaleza y respuestas favorables frente a las distintas situaciones cotidianas que nos tocan vivir, que son adversas. Muchas de ellas tienen que ver con la pandemia, con la economía, con la salud, con distintas situaciones que se nos presentan y cómo nosotros podemos
a través de la enseñanza de lo que Dios nos presenta a través de la Biblia, a través de las Santas Escrituras, cómo nosotros podemos aplicarlo y podemos vivirlo cotidianamente en un estado de permanencia de libertad o de ver cómo contrarrestamos todas esas cosas de una manera sencilla, práctica, pero con fe y con esperanza depositada en el Señor. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 30, en el versículo 32, vamos a leer un versículo que dice así: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Vemos que en este pasaje dice de que Jehová, Dios, dice que va a combatir contra el enemigo con panderos y con arpas. O sea que la música tiene una función importante en todo lo que hace a toda esta guerra que se libra entre dos reinos. Cuando hablamos de guerra y de combate, estamos hablando de dos reinos enfrentados: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, en donde la alabanza, usted sabe que en la antigüedad los ejércitos, cuando salían a combatir, ellos cantaban y se envalentonaban, se fortalecían, ellos se animaban a través de canciones. Y cuando combatían contra el enemigo y vencían, también volvían cantando y volvían con los prisioneros de guerra, que también tenían que cantar y alabar digamos, a quien los había sometido, en este caso ellos como esclavos, y los otros cantando en victoria. Quiere decir que la música tiene un poder, tiene una participación importante en todo esto que hace al poder nosotros creer y contrarrestar todo aquello adverso que se viene contra nuestras vidas. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Vamos a leer en el versículo 22. Y dice así: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor, en este momento en el que está hablando con sus discípulos, y Él les dice que Él se va a manifestar a ellos, pero que el mundo, las personas que no creen, no van a poder percibirlo, no van a captar lo que Él les comparte, porque la barrera que hay, digamos, que no le permite a una persona entender lo que Él puede enseñar en su palabra, es la incredulidad, no creer en Él. Entonces, cuando uno no cree, no asimila, no acepta, no quiere aceptar, digamos, lo que Él enseña en su palabra. Pero para el que cree, para el que decide creer de que es cierto, de que es verdadero, es como que si se abriese el entendimiento para poder creer a eso que va sucediendo, o lo que Él nos está diciendo en la palabra. Ahora vemos de que acá Él habla de que el Espíritu Santo dice que tomará y Él va a transmitir lo que Él ha enseñado, y que lo que Él está enseñando es una palabra que Él recibe del Padre.
Ahora él en un determinado momento le dice de que ya no va a hablar tanto con ellos porque dice que viene el príncipe de este mundo. Cuando él se refiere al príncipe de este mundo se está refiriendo al diablo. O sea, está hablando ya de un tiempo en donde ese espíritu se va a aproximar y va a entrar, como quien diría, en acción. Entonces él como que se va a guardar porque ya está próximo a ser crucificado. Es como que ya va entrando a una etapa en donde él se va a tener que empezar a cuidar, porque esa guerra entre estos dos espíritus, el Espíritu Santo y el espíritu inmundo, llamado diablo o Satanás, están enfrentados. Como él era el Hijo de Dios que venía para poder vencer en la cruz del Calvario, y entendiendo de que la lucha que él tenía no es ni contra los judíos, que fueron los que pidieron que lo crucificaran, ni tampoco el Imperio Romano. La guerra y la batalla no es con personas, es una guerra espiritual. Y esto es lo primero que tenemos que nosotros entender para que podamos desde allí poder, en ese ámbito espiritual, poder nosotros combatir y al mismo tiempo liberarnos de los ataques contrarios que vienen contra nuestras vidas y poder, en base a lo que la palabra nos enseña, poder contrarrestar todo eso que viene contra nosotros. Miren lo que dice el libro de Efesios, vamos a leer ahora, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. A ver. Efesios 6. Vamos a leer en el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Allí el apóstol Pablo le va hablando a la iglesia y le va clarificando un poco cómo es el tema. Entonces le dice que la guerra que nosotros tenemos, la lucha que tenemos, no es contra carne ni sangre. Quiere decir que no es contra seres humanos. Nosotros, cuando hablamos de lucha, cuando usted escucha hablar, ya sea algún pastor o alguien que va hablando, que se va enseñando la palabra, y cuando se habla de guerra, cuando se habla de lucha, jamás se está hablando de una persona física. Siempre se está hablando de una guerra contra las tinieblas, contra el espíritu inmundo, contra Satanás, contra el diablo. Y cuando el Señor Jesucristo dice que Él no va a hablar tanto con ellos porque se aproxima el príncipe de este mundo, no se está refiriendo ni a Pilato, no se está refiriendo a ninguna autoridad judía, Él se está refiriendo al diablo, a Satanás. Entonces la guerra que se va a librar en la cruz del Calvario va a ser una guerra espiritual. Por más que nosotros veamos la parte física, que también es necesario verlo, porque como hemos dicho en otras oportunidades, somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo físico. En el ámbito natural, y que aún hemos podido ver con la película de Mel Gibson, en La Pasión de Cristo, nosotros podemos ver lo que el ámbito natural puede apreciar de lo que le hicieron a Jesús, de las cosas que acontecieron, pero en el ámbito espiritual fueron sucediendo otro tipo de cosas que la Biblia las relata, pero no se pueden ver o no se han mostrado en la película porque a veces no se logra percibir lo que en realidad sucedió. Ahora vemos al Señor Jesucristo, en donde vemos en Él como un instrumento de alabanza y de adoración hacia Dios. Si bien Él no fue un músico, no fue alguien que compuso una canción, pero es alguien que adoró, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir como un guerrero que Él va a enfrentar a este ejército contrario, aunque las armas que Él va a utilizar no son armas que van a ser dañinas para el ser humano. Las armas que utiliza Jesucristo para destronar y para destruir las fuerzas contrarias son armas que protegen y que bendicen a todo ser humano. Es difícil de comprenderlo y hasta de explicarlo quizás, porque las armas que va a utilizar el diablo es la violencia, el odio, el rencor,
Y cuando las personas comienzan a actuar de esa manera, lo único que está sucediendo es que en el ámbito espiritual, quien está gobernando ese tipo de cosas, cuando se enfrentan dos gobiernos, dos ejércitos, es el diablo. Pero si esas personas le permitieran a Dios actuar en sus vidas, no irían a la guerra. Irían, digamos, de una manera a vencer, pagando con bien el mal que le hacen. Nosotros podemos reconocer de que Jesucristo es un guerrero nato. Él venció en la cruz del Calvario, sin embargo no se registra en ninguna parte de los evangelios ni de la historia que se escribe en la Biblia de que Jesucristo haya empuñado una espada, por decirlo así, o haber tomado un arma, o haber dañado a alguna persona. La única vez que se lo vio al Señor Jesucristo como enojado fue cuando en el templo corrió los cambistas y corrió las personas que estaban utilizando el templo como un mercado, pero en ningún momento vemos a un Jesús combatiendo contra otras personas, porque la guerra que él enfrenta y que los hijos de Dios enfrentamos son espirituales. Entonces vamos a ir a mirar ahora en el capítulo 26 del libro de Mateo. Le invito a que podamos observar en Mateo 26. Vamos a mirar en el versículo 39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, vemos a este Jesús que ya está próximo a ser entregado. Dice que él les había dicho a sus discípulos que él estaba angustiado hasta la muerte. Hay uno de los evangelios que registra de que era tan grande la angustia que él sentía que se rompieron sus vasos sanguíneos y su transpiración se convirtió en sangre. Y él comienza a pedir que pase de él esa copa. ¿Cómo puede ser de que él pidiera que pase de él esa copa si él se había preparado para eso? Él era el primero que sabía que él era el Mesías, que él era el Salvador, si él era el que lo predicaba. ¿Cómo podía ser de que ya llegando al momento en el que se iba a entregar en la cruz del Calvario, fuese él el que estuviese pidiendo: pase de mí esta copa? ¿Estaría el Señor tratando de evitar la cruz? No, no es justamente de que él estaba tratando de evitar la cruz. Él lo que estaba pidiendo cuando él dice: pase de mí esta copa, se está refiriendo a que va a haber una separación. Su espíritu, el espíritu de Jesús, Jesús humano, había estado siempre ligado al Espíritu Santo. Siempre él había sido obediente. Y él, el poder para los milagros que habían sucedido estaban siendo suministrados por el Espíritu Santo. Todos los milagros, todas las cosas que él pudo hacer, las pudo hacer bajo la unción, bajo el poder, bajo el gobierno del Espíritu Santo, que vendría a ser la segunda persona de la deidad. Y él también, recién cuando leíamos, él decía que la palabra que él les compartía a los discípulos no era una palabra que a él se le ocurría, sino que era una palabra que él había escuchado del Padre, que él había recibido del Padre. Entonces él tenía una comunión con el Padre también, que en este momento en el que el pecado de toda la humanidad entraba en el cuerpo de Jesús, entraba en el espíritu, en el alma y en el cuerpo físico de Jesús, el Espíritu Santo se tenía que apartar porque no puede estar donde esté el pecado. Entonces, como el pecado de toda la humanidad entraba en la persona de Jesús, él empezaba a sentir esa separación. Él se aproximaba a un momento apremiante, en donde este otro príncipe también se iba a jugar una carta, porque ya este príncipe, llamado Diablo Satanás, hace presencia para buscar destruir a esta persona, que era la que se enfrentaba contra este ejército de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, como lo describe Pablo en el libro de Efesios, que leímos recién, en donde esta sola persona se va a enfrentar.
en donde el Espíritu Santo de Dios se aparta, en donde Dios se aparta y en donde el espíritu inmundo va a venir en contra de Jesús. Entonces él sentía por primera vez el pecado dentro de él. Sentía la indignación, él sentía la frustración, sentía la derrota, sentía el peso de todas las enfermedades, el peso de todos los pecados, de todos los asesinatos, de todas las cosas que han sucedido en la historia de la humanidad, entran de lleno en la persona de Jesús. Y por lo tanto viene el rechazo de parte del Padre y de parte del Espíritu Santo. Esa era la copa a la que él se estaba refiriendo, de que si era posible, de que no se apartara el Padre, que no sintiera la ira, que no sintiera el rechazo, que no sintiera ese castigo, aunque él iba a la cruz para poder morir en esa cruz. Él estaba dispuesto a morir en esa cruz. Sin embargo, vemos de que acá él está enfrentando a un ejército contrario. Ese ejército es el que Dios nos enseña, que es el que sí debemos de enfrentar nosotros, que es contra quien tenemos que orar en contra, que tenemos que contrarrestar, que la fe, la esperanza depositada en Jesucristo es lo que nos va a liberar de todo ese tipo de espíritu que viene a avasallarnos, que viene a destruirnos, que viene a quitarnos la vida, a quitarnos la paz, a empobrecernos, a humillarnos, a someternos, a esclavizarnos. Por eso es necesario de que nosotros cobremos fuerzas en el nombre de Jesús y en la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros miramos lo que sucedió desde un plano netamente natural, diríamos que Jesucristo fue vencido. Diríamos que Jesucristo quedó completamente solo de sus discípulos. Él termina siendo humillado, muere completamente desnudo, traspasado entre el cielo y la tierra, y que queda vencido completamente. Eso sería en un plano natural. Pero eso que sucede en el plano natural, en donde vemos a un Jesús que no movió un pelo para defenderse. Él no levantó la mano, no levantó la voz, no se justificó, no alegó, no discutió con nadie, aunque él sabía que era injusto lo que le estaban haciendo. Dice la Biblia de que él llevó su causa delante del justo, delante de aquel que juzga justamente, que es Dios el Padre. Entonces, todo ese escenario, de todo eso, esa forma en la que él iba inocentemente padeciendo por el pecado de los demás, estaba significando en el ámbito espiritual un combate en donde Jesucristo lo estaba avasallando al enemigo. Porque la paz, la tranquilidad, aún la inocencia, la santidad, la integridad de Jesús es lo que el enemigo no logra tolerar y contra lo que no podía vencer realmente. Entonces, cuando ya lo entregan al Señor Jesús esa noche, va a entrar un juicio ilegal en ese momento. Porque Jesucristo, en un solo día, Él es juzgado, Él es condenado y Él es ejecutado, asesinado prácticamente en un solo día. Usted sabe de que una de las epístolas de Pedro dice que 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. Es como que hay un cierto mensaje encerrado en esas palabras que parece un juego de palabras, pero es maravilloso y tremendo poder ver de que la humanidad fue salvada en un solo día. Lo que no sucedió en miles de años, sucedió en un día. En ese momento en donde Jesucristo es entregado y es llevado primero delante del Sanedrín, primero dice la Biblia que lo llevan delante de Anás, que era un ex sumo sacerdote, que era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba en ese momento en vigencia, y ellos comienzan a buscar los testigos falsos para que pudieran ellos acusar a Jesús, y de ahí lo llevan a Pilato para que Pilato pudiera también tomar carta en el asunto, porque en realidad el pueblo judío, al estar esclavizado por el pueblo romano, tenía que pedir la aprobación de Pilato para poder ejecutar al Señor Jesucristo. Y la acusación que van a presentar delante de Pilato es que él ha blasfemado al proclamarse rey de los judíos. Entonces, si él se proclamaba rey, entonces quería decir que era una sedición en contra del pueblo romano. Eso es lo que decían los mismos judíos. Entonces, de esa manera ellos iban a buscar y buscaron la forma de cómo justificar el asesinato que hacen en la misma persona de Jesús. Aunque cuando es interrogado por Pilato,
Pilato se va a dar cuenta que él es inocente. Busca la forma de librarlo, pero los mismos principales judíos, ellos van pidiendo y en una oportunidad le dicen de que si él lo deja libre a Jesús, que él se ha constituido enemigo de César, porque éste se ha proclamado rey de los judíos. Entonces ya cuando Pilato se da cuenta de que puede llegar esos a oídos de las autoridades, él tiene temor de perder su puesto y entonces va a determinar, ya primero determina castigarlo para ver si los judíos desistían de la decisión, pero después de hacerle la flagelación lo trae de nuevo y ellos siguen con esa postura de que lo crucifiquen a Jesucristo. Entonces le busca otra alternativa de que se podía dejar libre a alguien en el tiempo de Pascua. Entonces ahí es cuando presenta a Barrabás y presenta al Señor Jesucristo, esperando de que elijan a Jesucristo y condenen a Barrabás, pero el pueblo determina de que crucifiquen a Jesucristo y dejan libre a un asesino. Con todo ese juicio ilegal que le toca vivir a nuestro Señor Jesucristo, más la golpiza que él recibe por parte de todos los seres humanos, el rechazo de los judíos, el rechazo también de los romanos, por decirlo, porque ellos odiaban a todos los judíos, el rechazo del Padre, el rechazo y el apartarse del Espíritu Santo, y sus discípulos que también lo abandonan, lo van a dejar solo, no van a estar al lado de él. Así que Jesús se enfrenta completamente solo frente a un enemigo que se está jugando su carta más importante en ese momento. La traición que viene hacia la persona de Jesús viene a través de Judas. Judas era dentro de los discípulos del Señor el único judío, todos los demás eran galileos. Es más, Judas venía de la tribu de Judá, de la misma tribu de Jesucristo. Quiere decir que Judas era pariente de Jesús. Y fue el que viene y lo traiciona, el que lo entrega por 30 monedas de plata. Frente a todo este cuadro, el Señor Jesucristo no va a desistir, sino que va a continuar y va a terminar llegando a la cruz del Calvario para entregar su vida. La Biblia dice que después que Él fue crucificado, fue puesto en el madero, Él como que hace una exclamación. Los distintos evangelios muestran distintas facetas de Jesús. Vamos a tomar una sola en este momento, que fue la que expresó el apóstol Lucas. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 23. Vamos a buscarlo en este momento. Lucas 23. En el capítulo 23 del libro de Lucas, en el versículo 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjese cuáles son las palabras que utiliza el Señor Jesucristo. Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Verdaderamente Él estaba frente a sus asesinos, frente a las personas que no estaban intentando matarlo, lo estaban matando. Él estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y aún las personas por las que Él había orado, por quienes había hecho milagros, a quienes había bendecido, algunos estaban perplejos mirando, algunos se sentían conmovidos, otros se alegraban, otros se burlaban. Estaba allí todo el Sanedrín, todos los principales sacerdotes, que eran los que habían logrado persuadir a la multitud y habían logrado hacer de que el Imperio Romano, las autoridades romanas también hubieran participado en este asesinato de este ser inocente. Ahora, lo vemos este Señor Jesucristo dando, como quien diría, un golpe de gracia, porque Él termina diciendo: Padre, perdónalos. Usted sabe que el arma letal en este ámbito espiritual de esta guerra que estamos hablando, el arma letal es el perdón. El perdón está basado en el amor. Entonces, frente a estos dos contrincantes, vemos el enemigo ensañado, tomando toda esta multitud de personas para tratar de destruir a esta persona, y lo único que él necesitaba era que Jesucristo maldijese a las personas, que se rebelase contra el Padre, que no quisiese morir, o que en ese momento él terminara cediendo y sacando enojo, sacando ira. Sin embargo,
La Biblia dice de que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Y vemos a un Jesús que, aunque no está en ese momento lleno del Espíritu Santo, pero Él ha aplicado los principios que la palabra de Dios enseña, y Él termina diciendo en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El apóstol Juan dice: consumado es, y entregó su espíritu. Cada uno va dando distintas partes de lo que el Señor estuvo haciendo y diciendo allí en la cruz del Calvario. Lo cierto es que a partir de ese momento se está cerrando un capítulo en la historia de la humanidad y se está abriendo otro. Lo que nosotros no podemos ver es la guerra espiritual que se había desatado en ese momento, cuando Jesús termina liberando estas palabras. Usted sabe que la Biblia dice que nuestras palabras encierran un poder. La Biblia dice de que Dios ha decidido salvar al mundo por la locura de la predicación. Quiere decir que nuestras palabras, y más si estamos hablando de Jesús en ese momento tan crucial y tan apremiante, sus palabras y estas palabras fueron las que aniquilaron al reino de las tinieblas. Fueron las que destruyeron no solamente la obediencia de Él, de haber muerto en la cruz, de haber ofrendado su vida, sino que Él continúa todavía, aunque sentía el rechazo de todos los que estaban allí, Él continúa y determina dar este paso, que es lo que le va a abrir la puerta a la victoria, a Él, pero también a todo aquel que crea en la persona de Jesús. Por eso, cuando Él dice que entrega su espíritu antes de morir, dice que uno de los malhechores que estaba crucificado con Él, uno se burla, y el otro le dice, lo hace callar al otro malhechor, y le dice a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya lo reconoce como el Salvador, como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él había sido crucificado, estaba siendo crucificado, era porque había hecho cosas malas. De hecho, Él las reconoce a sus faltas. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir de que viene la libertad para esa persona que lo reconoce al Señor en ese momento. Ahora miren lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a mirar Colosenses, capítulo 2. En el versículo 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted sabe de que cuando en la antigüedad se ponía una persona en la prisión, de acuerdo al tiempo que se le daba de condena, supongamos que si le daban 1 año de condena, en la prisión se clavaba, se ponía un papel que describía la razón por qué esta persona había sido condenada. Y se ponía la cantidad de tiempo que iba a estar, 1 año, 2 años, el tiempo que fuese la condena que se le había aplicado, para que todos supiesen por qué estaba siendo condenado. Una vez que la persona había cumplido la condena, ese papel se quitaba y se le daba como que había sido ya liberado o que él ya había pagado esa condena. Entonces el papel era quitado de la puerta de esa prisión para que la persona, todos supiesen que ya no se lo podía volver a condenar por ese error, por ese pecado, por ese delito que puede haber cometido. El reo ya era libre. Podía llegar a ser condenado por otro delito, pero ya no por ese, porque por ese ya había pagado. Por eso los reos, cuando eran crucificados, cuando ya había una sentencia de muerte, en la cruz se tenía que poner también la causa por la cual era crucificada la persona. Por eso ahí hay una discusión entre los principales sacerdotes y Pilato, cuando Pilato hace poner en el poste de la cruz, escrito en 3 idiomas, de que este era el rey de los judíos. Entonces vienen los judíos y le dicen: no, él dijo que es el rey de los judíos, pero no es el rey de los judíos. Entonces, pero la causa por la cual se lo estaba condenando era porque él se había proclamado rey. Entonces, por eso se pone esa acta en la cruz del Calvario.
Ahora, acá el apóstol Pablo dice que esa acta que era contraria hacia nosotros, porque Jesucristo, recordemos que tomó el lugar nuestro. Dice que aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por cada uno de nosotros. Entonces aquí el apóstol dice que esa acta que nos correspondía a nosotros, por nuestros pecados, por nuestros delitos, Él dice, estando vosotros muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, dice que nos dio vida juntamente con Él y nos hizo libre. Y esta dice, acta que nos era contraria, dice que Él la quita de la cruz y queda, ¿no es cierto?, clavada, queda clavada en la cruz, como dando a entender de que todo lo que nosotros debíamos ha sido pagado y ha sido saldado. Y dice que en esa victoria de haber vencido y haber pagado por los pecados de toda la humanidad, vence a los principados y a todas las potestades, los despojó, los destronó, los desautorizó. O sea que en el ámbito espiritual, cuando entendemos la palabra despojar, no solamente en la palabra de Dios, o sea, la palabra despojar significa restarle, quitarle todo lo que la persona tiene. Despojar a alguien es quitarle todo lo que tenga. Posesiones, nombre, finanzas, propiedades, despojarlo, dejarlo desnudo, por decirlo. Lo que a él le habían hecho en el ámbito natural, él lo estaba haciendo en el ámbito espiritual. Lo que el diablo le hacía a través de las personas que había tomado la mente y el corazón de ellos para quitarle la ropa, para burlarse, golpearlo, eso estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Aquí el apóstol Pablo dice, despojando a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces se establece una libertad. Ahí hay una libertad. Ahí es donde se quiebra el reino de las tinieblas, porque en ese combate quien perdió fue Satanás. Satanás es un espíritu vencido, es un espíritu derrotado, que solamente él va a trabajar sobre las personas que no creen en Jesucristo. Por eso es tan importante entregarle la vida a Jesús. Por eso es importante creerle a Jesús. Porque a través de la Biblia y a través de la palabra de Dios hay libertad y hay perdón de pecados, hay liberación desde el cielo y viene el Espíritu Santo a morar en la vida del creyente, en la vida de la persona que lo acepta como Señor y Salvador de su vida, para que a través de la alabanza, de la adoración en la cual se exalta y se glorifica el nombre de Dios, de la victoria obtenida en la cruz del Calvario, el poder de Dios se manifiesta en la persona que le cree y el poder del enemigo, el poder de las tinieblas, retrocede. Por eso es necesario de que nosotros, como leíamos en un principio en el libro de Isaías, que la vara justiciera de Dios que dé contra o sobre el enemigo será a través de panderos y a través de arpa, a través de la música, a través de personas que alaban y glorifican el nombre de Dios. Ahora miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese de que aquí el apóstol dice que no nos embriaguemos, que no nos llenemos de mosto, de vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo, dice. Dice, cantando himnos, cantando salmos, orando y alabando a Dios. Quizás que usted a veces se ha preguntado por qué en la iglesia se canta tanto, porque en la música se exalta el nombre de Dios. La alabanza exalta y recuerda la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso cantamos y por eso alabamos. Por eso los creyentes debemos de escuchar música cristiana, debemos de escuchar alabanzas al Señor, porque la alabanza ha sido creada para exaltar el poder de Dios sobre el poder de las tinieblas. Cuando uno escucha alabanza empieza a sentir de que la opresión comienza a salir de nosotros, de que la tristeza, de que la miseria, de que la pobreza, de que la enfermedad comienza a perder poder sobre nosotros.
Y aunque parezca de que no es verdad, porque pueden haber personas que pueden decir, yo no creo que por escuchar, bueno, es bueno que lo ponga en práctica, creyendo y poniendo de su buena voluntad para poder creer. En medio de la alabanza, la Biblia dice de que Dios se mueve y se glorifica. Hay poder en el nombre de Dios cuando nosotros lo alabamos, cuando lo adoramos, empieza el Espíritu Santo de Dios a venir, porque ahí es donde entra la adoración en nosotros. La adoración nos lleva a adorarlo a Dios por lo que Él es. Él es bueno, Él es todopoderoso. Él es digno y merecedor de que nosotros podamos alabarlo y glorificarlo. Entonces, cuando atravesamos adversidades, cuando atravesamos problemas, nosotros a través de las canciones y de la adoración recordamos, proclamamos, declaramos la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le recordamos a ese espíritu que quiere venir a amedrentarnos, que nos amenaza, de que Jesucristo es nuestro Señor y que en este caso nosotros, al ser un espíritu, alma y cuerpo, decidimos dejar que el Espíritu Santo gobierne, nos llene a nosotros, para que nosotros podamos alabar y glorificar a Dios en medio de las adversidades. Entonces nosotros ya no estamos sujetos a la situación, a lo circunstancial, sino que cuando leíamos recién en el libro de Efesios capítulo 12, dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, dice, en el poder de la fuerza de Jesús, en el poder de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si Él venció en la cruz del Calvario, esa victoria es la que Él me permite que yo pueda apoderarme de esa victoria, y por eso Él dice en su palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces yo ya no alabo, ni adoro, ni exalto, esperando yo tener una victoria, porque esa victoria ya la obtuvo Él. Y en base a esa victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario es que yo puedo pararme frente a una adversidad, frente a un problema, y poder alabar y glorificar a Dios. Ahora miren lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En el versículo 14 dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es tremendo este versículo. Lo que está diciendo, dice, la paz de Dios gobierne, dice, sus vidas. En medio de la adversidad y en medio del problema que nosotros podemos estar enfrentando, llámese pandemia, llámese desocupación, llámese un diagnóstico negativo en la salud, llámese depresión, estrés o cualquier tipo de problema que podamos estar enfrentando. En medio de ese problema, nosotros debemos de alabar. Dice, abunde la palabra de Dios en sus vidas. Yo debo de leer la Biblia, debo de leer la palabra de Dios, debo de creerla, debo de tratar de memorizarla, de internalizarla en mi vida, de parafrasearla, de tratar de ponerla en práctica, vivir la palabra de Dios. Cristo es un estilo de vida, es poder creer a las Escrituras. Entonces, cuando Él me dice y me enseña de que yo pueda alabar al Señor, pueda alabar al Dios Todopoderoso, porque Él ha vencido en la cruz del Calvario. Él venció solo allí en esa cruz para darnos a nosotros la victoria. Todo creyente y toda persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador ya no tiene que enfrentarse al diablo solo. Ya se enfrenta en el nombre de Jesús, bajo la cobertura de Jesús. Por eso se nos llama cristianos, porque pertenecemos a la familia de Cristo. Pasamos a ser hijos adoptivos, hermanos de Jesucristo. Y la autoridad que tiene Jesucristo nos es trasladada a nosotros. Por eso nosotros podemos orar en contra de todo trabajo espiritual. Las personas que no creen en Jesucristo y que trabajan para el reino de las tinieblas, que trabajan para el satanismo, de distintas ramas y de distintas formas en cómo ellos pueden hacer sacrificios, en cómo ellos pueden alabar y cómo pueden invocar y hacer trabajos espirituales en contra de las personas.
contra los cristianos no pueden. Y cuando hablamos de guerra, vuelvo a repetir, no estamos hablando de una guerra en donde se descalifica o se desacredita a la otra persona. En realidad, lo que una persona puede hacer cuando sirve al satanismo es porque todavía no ha escuchado hablar de Jesús o porque no le ha dado la oportunidad de que Jesús pueda intervenir en su vida. Pero toda persona que le da la oportunidad a Jesucristo de que pueda obrar en su vida, experimenta un poder superior al de Satanás. Jesucristo es Dios todopoderoso. Y todo aquel que se aproxime hacia Él, dice la Biblia, de que Él no le va a echar fuera, sin importar lo que haya hecho anteriormente. Así haya servido para el reino de las tinieblas, la persona puede tener la oportunidad de venir y va a encontrar el perdón de sus pecados, de sus errores, de sus faltas, y va a encontrar salvación. Y va a encontrar libertad. Ya el enemigo no lo va a perseguir, no lo va a atar, ni lo va a maldecir, no va a tener gobierno ya sobre su vida, sino de que el gobierno de Dios va a alejar toda esa obra de Satanás, esa obra del maligno en su vida. Frente a toda adversidad, usted tiene que creer en Dios. Alabe a Dios, adore a Dios. Trate de confiar plenamente en el Señor, porque Él es el único que puede librarlo de toda adversidad. Para ir finalizando, quisiera leer un último texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Dice así la palabra del Señor, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. En el versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire qué tremendo. Estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas, dice que ellos están predicando, se arma un alboroto y terminan metiéndolos presos y mandan a azotarlos. En medio de esa adversidad dice que los mandan a poner en el cepo de más adentro, quiere decir que era el más complicado, por decirlo. Pero aún dice que allí adentro, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se ponen a cantar y se ponen a orar. Y dice que el resto de los presos estaban escuchando lo que ellos estaban cantando. ¿Y cómo habrá sido la obra de Dios de que en ese momento se da un terremoto? Un terremoto que debe haber sido tremendo para que se abran todas las puertas de la cárcel. Sin embargo, ellos no aprovecharon para huir, se quedaron. Y dice que cuando este carcelero se va a quitar la vida pensando de que todos han huido, que no solamente iba a perder su trabajo, sino que perdía su vida, Pablo le termina diciendo que no se haga ningún mal, ningún daño, porque están todos ahí. Y mire cómo cuando él los saca, él reconoce que ellos son siervos de Dios y que les dice que qué tiene que hacer él para ser salvo. Mire lo que sucede cuando nosotros atravesamos un problema, cómo se revierte la cosa. La Biblia dice que Dios cambia la maldición en bendición. Pueden haber personas que pueden estar teniendo envidia en contra suyo, que pueden estar haciendo trabajos espirituales en contra suyo, pero cuando usted le cree a Dios y le entrega su vida a Dios, todos esos trabajos se van a ver infructuosos, no van a lograr absolutamente nada. Usted le tiene que creer al Señor y en medio del problema, atrévase a alabarle a Dios, atrévase a adorarle al Señor.
porque en el momento menos pensado y de la manera más inesperada, Dios va a intervenir. Y cuando Él intervenga, quien va a ganar y quien va a vencer una vez más va a ser el reino de la luz. Fíjese de que en este carcelero, ¿qué es lo que sucedió? Entró toda una familia al reino de los cielos. Él les preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo mismo le podría decir en este momento. Yo no sé cuál es el problema que usted puede estar viviendo. No sé cuál es la situación. No sé si se encuentra en este momento como Pablo o como Silas, o si se encuentra en este momento como el carcelero, frente a situaciones en las que usted siente desesperación y siente de que no va a poder salir, y quizás que en este momento debe estar diciendo, ¿cómo hago para ser salvo de esta situación? ¿Cómo hago para salir de esta circunstancia? Lo que yo le puedo decir y que nos enseña la palabra de Dios, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su descendencia, toda su casa. Deje que Jesucristo entre en su corazón. Atrévase a poder, en medio de la adversidad y del problema, alabar y adorar a Dios, y después espere ver los resultados, que sin lugar a dudas, en poco tiempo usted va a ver cómo el Espíritu Santo de Dios va a ir trabajando y le va a ir ayudando a salir adelante. Pudiendo tomar el versículo que tomamos al inicio, que entre panderos y arpas la vara justiciera de Dios, vara justiciera dice el versículo, quiere decir que Dios va a hacer justicia. Cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando usted exalta al Señor, Dios va a hacer justicia, porque Él es justo para gobernar. Entonces, en medio de esa alabanza y adoración, Él se va a glorificar y va a traer victoria, victoria sobre su vida. Yo le animo que en esta noche usted pueda creer y pueda, una vez más, abrir su corazón y entregarse en las manos del Señor. Le invito que allí donde usted se encuentra pueda acompañarme en esta oración en voz alta y pueda hacerlo creyendo de que el Espíritu Santo de Dios está allí con usted y que Él va a obrar a favor de su vida. Le pido que cierre sus ojos. Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, creemos, Dios, en tu victoria impecable en la cruz del Calvario. Creemos, Dios, que has vencido a Satanás y a todos sus ángeles, y que nos has librado, Señor, y que todo aquel que viene a vos, vos no le echas fuera. Nosotros, Dios, en este tiempo nos unimos, Señor, para alabar y adorar y engrandecer tu bendito nombre en medio de toda adversidad. Yo declaro en tu nombre, Dios, que todos aquellos que estén padeciendo alguna enfermedad, Señor, en sus cuerpos, en sus almas, Señor, en sus espíritus, puedan ser, Señor, asistidos desde el cielo, Señor. Tu presencia se glorifique en medio de la adversidad, Señor. Que traigas fe, que traigas confianza, que traigas sanidad, Señor, que abras fuente de trabajo, Señor, que bendigas y fortalezcas a cada una de las personas. Avivá, Señor, la fe, la esperanza, la confianza en los corazones, Dios, en las mentes de cada uno de aquellos que están escuchando en este tiempo y puedan ver, Señor, las obras poderosas y maravillosas que vos podés hacer en medio, Señor, de situaciones adversas, Señor, para todos aquellos que creen, Señor, que alaban y que adoran y engrandecen tu bendito nombre. Yo les bendigo con toda clase de bendición en el poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Les animo a que usted pueda convertirse en un adorador del Señor, a que usted pueda escuchar alabanzas, adoraciones, que las pueda cantar, pueda apropiarse de esas canciones y que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ver que Dios le va a dar victoria, Dios va a acercar su vida con bienaventuranza, con bendición. Dele la oportunidad a que Dios se glorifique en su vida. Una vez más, les agradezco por este tiempo que han compartido con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra del Señor, a poder escuchar las alabanzas que ponemos en el canal, las adoraciones al inicio, al finalizar. No se desconecte apenas termine la palabra. Tómese el tiempo para escuchar las alabanzas, las adoraciones que se van poniendo en el canal. Tómese un tiempo de oración, medite, reflexione y haga una oración a Dios. Va a ver que va a traer buenos resultados.
Bueno, les envío un abrazo a todos a las distancias y una vez más es un placer conectarnos con ustedes y los esperamos en la próxima. Que el Señor les bendiga. Siempre te daré.